Era el verano de 1981 y Salvador Sánchez era el hombre más famoso de México. 3 semanas antes, había defendido su título mundial de peso pluma frente a Wilfredo Gómez en Las Vegas, en una pelea que los expertos llamarían una de las más dominantes de la historia del boxeo. Sánchez tenía apenas 23 años, una sonrisa que desarmaba a cualquiera, y puños que habían noqueado a los mejores peleadores del mundo. Era joven, era campeón, y era mexicano en un país que todavía no había terminado de decidir qué hacer con los hombres que se parecían a él. Viajaba en ese momento desde San Antonio hacia un evento benéfico en una pequeña ciudad de Texas. Lo acompañaban su manager Gustavo Veloz, su entrenador Cuauhtémoc Reyes, y su amigo y fotógrafo personal Rodrigo Palma, quien llevaba su cámara colgada al cuello como siempre, listo para cualquier cosa. Habían salido temprano, y el camino era largo y silencioso, atravesando esa parte de Texas donde el calor aplana todo y el tiempo parece moverse más despacio. Fue Rodrigo quien vio el letrero primero. El restaurante se llamaba Dixon's. Era un edificio bajo, de ladrillo rojizo, con un estacionamiento de tierra y una bandera americana que colgaba sin viento en la entrada. Y en la ventana, escrito a mano sobre un papel amarillo pegado con cinta adhesiva, había un letrero que decía lo que decía: Only for whites, no Mexicans, no coloreds. Nadie habló por un momento. Cuauhtémoc fue el primero en romper el silencio. Sigue manejando, chava. No vale la pena. Hay otro lugar más adelante. Salvador Sánchez no respondió. Simplemente detuvo el coche. Se quedó mirando el letrero desde el asiento del conductor, con esa calma que todos los que lo conocían reconocían bien. No era la calma de alguien que tiene miedo. Era la calma de alguien que ya tomó una decisión y está calculando cómo ejecutarla. Gustavo le puso una mano en el hombro. Chava, escúchame. Puedes meter en problemas serios. Esto es Texas profundo. No sabemos quién hay adentro. Salvador se volvió hacia su manager con una expresión tranquila. ¿Sabes cuántas veces he entrado a un ring donde todos decían que iba a perder? Esto no es diferente. La diferencia es que aquí no voy a pelear. Abrió la puerta y bajó del coche. Rodrigo agarró su cámara, y los 3 hombres restantes se miraron entre sí por medio segundo antes de salir también. Sabían ese gesto. Habían visto esa postura cientos de veces antes de una pelea importante. Cuando Salvador Sánchez se movía así, no había nada que detenerlo. El calor del mediodía caía vertical sobre el estacionamiento cuando Salvador empujó la puerta de Dixon's. El aire adentro olía a grasa, a café viejo y a madera húmeda. Había quizás 12 personas sentadas en distintas mesas, todas blancas, todas que dejaron de hablar al mismo tiempo cuando escucharon la campana de la puerta. Una mesera joven se congeló a mitad de camino entre 2 mesas con un plato en cada mano. Un hombre mayor con overol dejó su taza de café suspendida en el aire. Detrás del mostrador estaba el dueño. Se llamaba Robert Dixon. Tenía unos 60 años. Era fornido, con el cuello grueso de alguien que había trabajado con las manos toda su vida. Llevaba un delantal blanco manchado y miraba a Salvador con una mezcla de reconocimiento y hostilidad que no sabía bien cómo combinar. ¿Saben leer?, dijo Dixon, su voz llenando todo el espacio del restaurante. El letrero de afuera es bastante claro. Salvador caminó despacio hacia el mostrador. No con agresividad, con la misma precisión tranquila con la que caminaba hacia el centro del ring. Se sentó en uno de los taburetes del mostrador como si lo hubieran invitado y apoyó las manos sobre la superficie. «Sé leer perfectamente», dijo Salvador en un inglés claro, sin apuros. «Por eso pude leer que ganó $200,000 apostando a Gómez en mi última pelea. Mala decisión». Dixon entrecerró los ojos. «¿Qué dijiste?» «Que apostó a Wilfredo Gómez. Vi su nombre en los registros del casino. Perdió bastante. Lo siento por eso. Aunque si me hubiera visto pelear antes, habría apostado diferente». Hubo un silencio extraño en el restaurante. Dixon no confirmó ni negó nada, pero algo en su postura cambió apenas 1 milímetro. Lo suficiente para que Salvador lo notara. «No sé de qué estás hablando», dijo Dixon. «Y esto no cambia nada. No los voy a atender». Salvador asintió despacio. «Está bien, no tiene que atendernos todavía. Primero quiero hablar un momento. Si después de eso quiere que nos vayamos, nos vamos. Le doy mi palabra». Dixon lo miró como si estuviera buscando la trampa. No encontró ninguna. Al final, con un gesto de irritación, cruzó los brazos. «Tiene 1 minuto».
Salvador se giró levemente en el taburete para poder ver también a los otros clientes del restaurante. Cuando habló, su voz no era de confrontación, era conversacional, casi amistosa, como si estuviera hablando con conocidos en una reunión familiar. Crecí en Santiago Tianguistenco, dijo, un pueblo pequeño en el Estado de México. Mi papá vendía pollos en el mercado. Mi mamá lavaba ropa ajena para ayudar a pagar las cuentas. Éramos pobres de verdad, no de ese pobre que se dice, pero que en realidad significa que no había dinero para lujos. Éramos pobres de comer frijoles sin tortillas cuando no alcanzaba. Nadie en el restaurante se movió. Empecé a boxear porque un entrenador vio algo en mí que yo todavía no sabía que tenía. Me llevó al gimnasio, me puso guantes, y desde el primer día supe que eso era lo mío. Entrenaba 12 horas al día. Me dormía con los puños doloridos. Me levantaba y volvía a entrenar, porque sabía que el boxeo era la única puerta que tenía abierta. Salvador hizo una pausa. Miró sus manos sobre el mostrador. Esas manos que 3 semanas antes habían destruido a uno de los mejores boxeadores del mundo. Nadie me regaló nada, continuó. Cada título, cada pelea, cada dólar que tengo, lo gané con estas manos y con este cuerpo. Y sin embargo, entro a este restaurante hoy, y el único criterio que importa es el color de mi piel. No lo que hice, no lo que construí, no lo que soy, solo el color. Dixon abrió la boca para decir algo, pero Salvador levantó una mano con calma. Todavía no termino. El dueño cerró la boca. Quiero preguntarle algo, señor Dixon, y quiero que lo piense de verdad antes de responder. ¿Usted cree que hay algo que yo podría hacer, algún logro, algún título, alguna cantidad de dinero, que cambiara lo que dice ese letrero de su ventana? ¿O ese letrero va a estar ahí sin importar nada de lo que haga yo? Dixon no respondió de inmediato. Era una pregunta que no esperaba. Porque si la respuesta es que no hay nada que yo pueda hacer, dijo Salvador, entonces ese letrero no es una política de su negocio. Es una declaración de que ciertos seres humanos no tienen valor independientemente de lo que sean o hagan. Y eso, con todo respeto, es lo más cobarde que he escuchado en mucho tiempo. Alguien en una mesa del fondo tosió nerviosamente. Cobarde, repitió Dixon, y su voz tenía un filo. Yo no soy cobarde. No lo digo como insulto, dijo Salvador sin alterarse. Lo digo como observación. He visto mucho miedo en mi vida, en el ring, en el vestuario antes de las peleas, en los ojos de los hombres que saben que van a perder. El miedo tiene una cara muy particular, y lo que veo en ese letrero de su ventana huele a miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Dixon, y esta vez la pregunta sonó genuina, casi a pesar de él mismo. Salvador lo miró directamente. Miedo de que si trata a todos por igual, algo de lo que usted es, deje de ser especial. Miedo de que la única ventaja que siempre tuvo, que era ser blanco en un lugar donde eso importaba, ya no sea suficiente. Miedo de mirar hacia atrás y darse cuenta de que construyó su identidad sobre excluir a otros, y que sin esa exclusión no sabe quién es. El silencio en el restaurante era total. Ni cubiertos, ni tazas, ni conversaciones. Dixon tenía la mandíbula apretada. Sus ojos se habían puesto rojos en los bordes, pero no decía nada. Mire, dijo Salvador, y su tono se volvió más suave. No vine aquí a humillarlo, le juro que no. Vine porque vi ese letrero, y pensé en todos los hombres y mujeres que pasaron por esta carretera, y lo leyeron, y siguieron manejando con ese peso. Y pensé que alguien tenía que entrar, no para pelear, para hablar. Salvador metió la mano en el bolsillo de su pantalón, y sacó un billete de $50. Lo puso sobre el mostrador. Quiero pagar el almuerzo de todos los que están aquí hoy. Blancos, mexicanos, quien sea. Quiero que todos comamos juntos, como lo que somos, que es personas con hambre en un día caluroso de verano. Nada más y nada menos. Dixon miró el billete. Luego miró a Salvador. Luego miró el billete otra vez. Uno de los clientes, un hombre de mediana edad con sombrero de vaquero que había estado en silencio todo el tiempo, se levantó despacio de su silla. Miró a Dixon y dijo con voz tranquila: «Robert, ya es suficiente con eso». La mesera asintió apenas, sin decir nada. Dixon no habló por un tiempo que pareció muy largo. Cuando por fin lo hizo, su voz era distinta. Más baja, más cansada. ¿Por qué le importa lo que piense un viejo como yo? Porque los viejos como usted les enseñan cosas a sus hijos, dijo Salvador. Y los hijos se las enseñan a los suyos.
Y así es como el odio viaja en el tiempo sin que nadie lo detenga. Alguien tiene que romper esa cadena. Y ese alguien puede ser usted hoy, si quiere. Dixon se quedó inmóvil detrás de su mostrador durante varios segundos. Luego, sin decir nada, salió lentamente de detrás del mostrador. Caminó hacia la ventana. Y con un movimiento brusco, arrancó el letrero amarillo del vidrio, lo estrujó entre sus manos grandes y lo lanzó a un cesto de basura que había en el rincón. Cuando se volvió, tenía los ojos brillantes. «No voy a decir que cambié de un día para otro», dijo Dixon. «Sería mentira. Pero ese letrero no debería haber estado ahí. No desde hace mucho tiempo». Salvador Sánchez asintió. «Eso es suficiente por ahora». Se dieron la mano. No fue un abrazo, no fue una película. Fue dos hombres que llegaron a un punto de contacto real después de haber estado muy lejos el uno del otro, y eso fue exactamente suficiente. Rodrigo Palma estuvo fotografiando todo desde un rincón, casi invisible, como siempre hacía. Las fotos que tomó ese día, Dixon arrancando el letrero, los clientes del restaurante comiendo juntos, Salvador riendo con la mesera que al final sí les tomó la orden, circularon por varios periódicos de Texas y México en las semanas siguientes. Esa tarde, Salvador Sánchez comió un plato de huevos con tocino y tortillas de harina, que Dixon mandó a preparar especialmente cuando supo que su cliente era mexicano. «No estaban tan mal», dijo Salvador al salir. Antes de subir al coche, Dixon lo detuvo en la puerta. «Oiga», dijo en voz baja, como si no quisiera que los demás escucharan. «La próxima vez que pelee, voy a apostar por usted». Salvador se rió. «Con todo respeto, señor Dixon, mejor no apueste. Guarde su dinero y cuide ese restaurante». En los meses siguientes, Dixon cambió. Despacio, sin anuncios, sin discursos. Simplemente cambió. La primera empleada mexicana llegó en octubre de ese año. Para la primavera de 1982, varios camioneros latinos que hacían esa ruta paraban regularmente a comer ahí. Robert Dixon nunca dio entrevistas sobre lo que pasó ese día. Cuando alguien le preguntaba, decía solamente que un boxeador había entrado a su restaurante y le había dado una lección que no esperaba. Salvador Sánchez murió el 12 de agosto de 1982 en un accidente automovilístico, apenas un año después de ese día en Dixons. Tenía 23 años. El mundo del boxeo perdió a alguien que muchos consideraban destinado a ser el mejor de su generación. Rodrigo Palma guardó las fotos de ese día en Texas durante años. Las publicó finalmente en 1995, en un libro pequeño sobre la vida de Salvador. La imagen que más se reprodujo fue una en blanco y negro, ligeramente desenfocada, donde se ve a Salvador sentado en el taburete del mostrador, de espaldas a la cámara, hablando con Dixon que lo mira desde el otro lado. No hay drama visible en la foto, solo dos hombres hablando. Pero algo en esa imagen comunica exactamente lo que fue ese momento. En el pie de foto, Rodrigo escribió solamente esto: «Chava nunca necesitó los guantes para ganar la pelea más importante». El edificio donde estuvo Dixon todavía existe en esa carretera de Texas. Cambió de dueño 2 veces desde entonces. Hoy es una tienda de abarrotes pequeña que atiende principalmente a trabajadores agrícolas de la zona, la mayoría de ellos mexicanos. Ninguno de ellos sabe lo que pasó ahí una tarde de verano de 1981. Pero entran sin ver ningún letrero en la ventana. Y eso, aunque no lo sepan, es parte de lo que Salvador Sánchez dejó en este mundo antes de irse demasiado pronto. Porque hay victorias que no se celebran en un ring, que no tienen árbitro ni campana ni cinturón, que suceden en silencio, en lugares pequeños, entre personas que nadie está filmando, y que sin embargo cambian algo, aunque sea un poco, aunque sea despacio, aunque tarde años en verse. Salvador Sánchez lo sabía. Por eso bajó del coche.